Contar una historia no siempre es fácil, ¿verdad, Gonzalo? No, a nosotros nos cuesta a veces, ¿eh? Sí, primero, porque hay cosas difíciles de explicar. Y segundo, porque hay que saber explicarlo y valorar muy bien a quién se lo estamos explicando. Eso es, porque no es lo mismo pues explicárselo a alguien mayor, o a alguien de tu edad, o a un niño. Pero no por ser niño no te lo pueden contar. Eso es, de eso hablamos en este Equilibristas de hoy. De nuevas miradas, de ser partícipes del conocimiento y la cultura de nuestra época y de la que viene también, cosa muy importante. Y es que el mundo cambia y los cuentos también. Y nuestros invitados de hoy han creado una historia muy clara de los tiempos que vivimos. Ellos son dos padres que han escrito Papá, Papi y yo, hay más, ahora hablaremos de ello, para explicarle a su hija Ornella que tiene dos papás y que es la gestación subrogada exactamente. Un cuento para niños que también sirve para muchos mayores. Y para saber más, yo creo que ya es el momento de estirar la cuerda hasta Valencia. Saludamos a nuestros dos expertos equilibristas. Luis Moya, buenos días. Hola, buenos días. Contigo está también Denis Tamaro, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por subiros a la cuerda de los equilibristas. Gracias a vosotros por invitarnos. Habéis visto que llega hasta Valencia. Hasta donde haga falta. Imagino que eso de ser padre y escritor ya es muy equilibrista, ¿verdad? Bueno, sí, bastante. Para mí es una experiencia nueva, ya que, Luis ya ha escrito libros sobre ciencias, sobre divulgación, pero para mí es un primer contacto y, claro, y ha sido una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Un proceso muy bonito. Bueno, para mí ha sido todo un reto porque, como decía Denis, soy profesor y neurocientífico y sí que me he dedicado a escribir artículos científicos, incluso libros de divulgación científica, pero ha sido uno de los retos, yo creo, más importantes de toda mi trayectoria porque no es fácil transmitir en pocas palabras y para niños pequeños y niñas pequeñas lo que supone un mensaje tan claro, ¿no? De una forma de vivir, etcétera. Con lo cual yo creo que ha sido uno de los grandes retos a los que me he enfrentado y estoy muy, muy contento con el resultado. O sea, reto superadísimo, ¿no? Bueno, estamos contentos, entendemos que sí, sobre todo porque el mensaje llega, es claro, las niñas y los niños lo perciben, lo asumen, lo entienden lógicamente y también es un mensaje pues que a través de los cuentos llega a sus familias, a sus papás, a sus mamás, a los abuelos, al entorno, etcétera. Oye, vosotros dos estáis ahí en representación de una bonita historia, ¿no? De una historia familiar. En casa se ha quedado la pequeña... ¿Cómo es? ¿Ornella o Ornella? Ornella, me lo estaba imaginando cuando lo he dicho, digo algo he dicho. Además mal. es que tenemos dos hijas. Eso te iba a decir, porque Ornella se ha quedado en la guardería y Oriana, que es nuestra segunda hija, está en casa con la cuidadora. Bueno, pues las mandamos besos enormes desde aquí, los equilibristas. Muchas gracias. Gracias. Si queréis nos adentramos ya en vuestra preciosa historia, ¿no? Y toda historia tiene un comienzo. ¿Cómo es el comienzo de este papá papillo? Vamos a llamarlo así. Sí, bueno, desde antes que naciese nuestra hija Ornella, bueno, cuando era un proyecto de vida tener un hijo, ya no estábamos pensando cómo transmitirle, cómo decirle a nuestra hija o nuestro hijo, no sabíamos entonces. Claro, ¿qué iba a ser? La forma que había venido al mundo, ya que, no es tan común. Y entonces, pues nada, pensamos que un cuento era una buena idea. Hay ya cuentos en inglés sobre el tema que explican a los niños nacidos por gestación subrogada cómo han venido al mundo, pero en castellano no había y era lo que pensamos hacer. Una buena forma de contarle a Ornella eso, pero también Claro. de reflejar una realidad, ¿no? Y también servir de altavoz para otros niños, ¿no? Claro, una realidad cada vez más presente en la sociedad española y en el mundo en general. Sí, efectivamente, y entendíamos que era necesario porque, muchas veces la bibliografía infantil pues se queda un poco desfasada, ¿no? Porque pues se basa sobre todo pues en modelos familiares que siguen existiendo, pero eran más del pasado. Actualmente hay mucha diversidad familiar, muchos tipos de familia y es importante que eso se empiece a manifestar, ¿no? Para que ya desde pequeñitos las niñas y los niños lo vean pues en su entorno como algo natural, que es lo que es, ¿no? Claro, es que es lo que es. Vosotros mismos habéis puesto sobre la mesa ya dos términos, uno es diversidad familiar, otro gestación subrogada.
Mucha gente ha oído hablar, por ejemplo, de este tipo, esta forma de tener hijos, ¿no? Pero yo creo que no todo el mundo sabe exactamente qué es la gestación subrogada. Bueno, la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida por la que una mujer lleva a cabo la gestación de un niño por otras personas. Normalmente en la gestación subrogada interviene también una donante o un donante, una donante de óvulos y un donante de esperma. En este caso, como los donantes somos nosotros, y hay también otra persona que es la donante, que nosotros también conocemos, además de la gestante, que es una bellísima persona, la que es parte de nuestra vida y con la que tenemos un contacto diario. Generalmente pues se intenta cuando son hombres, ¿no?, que quieren hacer gestación subrogada, porque en la mayoría de ocasiones, el 85%, 80-85% son parejas heterosexuales las que recurren a la técnica, pero en el caso de cuando son parejas formadas por hombres que recurren a esta técnica, pues es importante que haya una persona que se ofrezca a gestar, y sobre todo que esa persona no tenga un vínculo biológico, ¿no?, con lo que es la descendencia. Por eso se recurre a una donante, que es una persona pues que ofrece el óvulo, pues como hay bancos de semen, pues también los hay de óvulos, y puedes o no tener una relación con ella en el caso de los Estados Unidos, que eso depende de si ella quiere, y simplemente pues aporta lo que sería la parte no biológica. Y luego está la gestante, que es la persona que gesta el embrión una vez formado in vitro, y con la que tenemos una relación bastante larga, diaria, y es una persona muy importante en nuestras vidas, porque pensando se ha dado 2 hijas, en concreto además lo ha hecho 2 veces, con lo cual pues para nosotros es una persona principal en nuestras vidas. ¿Es un miembro más de la familia? De algún modo sí. Lo que ocurre, claro, que si estuviese aquí pues tendríamos una relación quizá más física, más en contacto, pero pensar que al no ser la gestación subrogada, no estar legalizada en nuestro país por el momento, y pues al hacer la distancia, pues la relación es muy a través de lo online, ¿no? Claro. O con el Skype, o a través del WhatsApp, etcétera. Pero pues como muchas personas que están separadas, sí que es parte de la familia y tenemos esa relación. Fue quizá un poco más estresante el tener que vivir pues toda la gestación desde tan lejos, pero al final también las tecnologías se acercan mucho y ella está presente ahí. De hecho, pues estamos en contacto diario con ella. Claro, ¿y ella desde dónde está ella? Ella está en Springfield, en Estados Unidos, y es en el estado de Illinois. Sí, porque hay muchos Springfields. Claro, hay muchos. Sí, de Tenías hecho, que hacerle el chiste fácil, Gonzalo. el chiste fácil, sí. Sí, de hecho, estábamos entre Ornella y Lisa, y al final digo Ornella, ¿no? Por los Simpsons, ¿no? Pero tanto Melissa como su marido y su hijo, pues son una familia a la que queremos muchísimo y con los que tenemos muchísima relación, porque siempre pues nos han apoyado, están en contacto con nosotros, y vamos a seguir ese contacto, claro. Oye, supongo que si ya de por sí es un proceso fácil, ¿no? Tener un hijo es difícil, tener un hijo es bastante difícil. Ya si encima en el país en el que vives no te ayudan, supongo que vuestra historia ahora con Ornella estaréis súper felices, ¿no? Y con las 2 niñas, pero claro, el proceso imagino que habréis tenido momentos complicados, ¿no? Sí. Bueno, lo importante en esto de la gestación subrogada es tener la información. Y entonces, antes de ponernos, claro, nos informamos. Y ahora, hoy en día, es más fácil porque hay una asociación de la que nosotros somos parte, que se llama Son Nuestros Hijos. Y entonces, en esta asociación compartimos información referente a aspectos legales, a agencias, porque interviene una agencia que pone en contacto las varias partes. Y entonces es un poco difícil lo de procesar toda la información. También para meterse en buenas manos. Claro. Quiero decir, en profesionales, tanto como médicos.
están las clínicas de técnica de reproducción asistida, y hay varias partes. Esto es un poco el proceso que nos estáis contando, y luego una vez llega ese gran momento, llega Ornella, luego llega Oriana, llega el momento de publicación de estos cuentos de los que estamos hablando hoy aquí en Equilibristas. ¿Y cómo está siendo la acogida? ¿Os esperabais algo así? Bueno, pues está yendo fenomenal, porque bueno, en diciembre hicimos la presentación de Papá, Papi y yo, y Eric y su familia, que fue otro que hicimos porque Papá, Papi y yo era nuestra historia, pero como decía antes, pues hay muchísimas parejas que están formadas por hombre y mujer que recurren a la técnica, y dijimos también hay que hacer un cuento para ellos y para ellas, y lo lanzamos. Entonces, bueno, pues de alguna forma fue muy bien, y nos hemos lanzado ya con la segunda edición de Papá, Papi y yo, que está teniendo de momento más acogida, aunque ambos están gustando mucho. Oye, y para que toda la gente que nos escucha en casa se haga una idea de qué se puede encontrar en esos cuentos, que es como un diario, son unas ilustraciones muy bonitas. Son cuentos ilustrados, dirigidos un poco a niños, no solo a los niños nacidos por gestación subrogada, sino también a los demás niños, que sepan cómo se construyen estas nuevas familias, nuestras nuevas realidades. Papá, Papi y yo está inspirado completamente en nuestra historia, ya que la misma protagonista se llama Ornella. Claro. Y nosotros somos papá y papi. Claro. Y solo en el cuento nos imaginamos que Ornella, que ahora tiene 2 años y medio, tenga 5 años, y entonces pueda contar ella misma su historia. Pero luego lo que son las historias, los dibujos, son inspirados en nuestra vida. En el otro cuento, Eric y su familia, que es la historia de un niño nacido por gestación subrogada, en esta historia también hay mucho de nuestra historia, en el sentido que en los cuentos ilustrados no siempre puedes poner muchos detalles, así que, por ejemplo, la relación que nosotros tenemos con Melissa, que es la gestante de nuestras hijas, hemos explicado cómo es esta relación pues en el otro cuento, cómo puede ser la relación con la gestante, la mujer que da a luz el niño. Claro. Entonces, por ejemplo, en Eric y su familia contamos que hay una relación de amistad entre los padres y la gestante, la familia de la gestante, que se intercambian regalos, y que eso es lo que nos pasa a nosotros en fechas señaladas como Navidad, los cumpleaños, nos enviamos regalos, y no sé, es algo muy bonito. Pues sí, sí que lo es. Además, bueno, imagino que hay familias que deciden a lo mejor no tener ese contacto, ¿no? ¿Vosotros habéis preferido que sí? Sí, bueno, yo creo que desde el principio hemos buscado una persona con la que teníamos feeling. Hemos querido contacto no solo con la gestante, sino también con la donante, hasta donde ella ha querido. Y lo veo fundamental, porque bueno, conocer los orígenes para cualquier ser humano es fundamental. Quizá mi formación en psicología pues me ha llevado ahí, ¿no? Es importante, y llegará un día que las niñas nos preguntarán, y lo explicaremos, y ya lo verán en los cuentos, y lo verán con toda naturalidad, y no tenemos nada que ocultar ni ningún temor. O sea que creo que puede ser una relación preciosa, es otra persona que está en su vida, y además Melissa las siente como muy importantes en su vida. Nunca las ha sentido como hijas, porque si no podría recurrir a esta técnica. Claro, son personas que están muy preparadas, pasan por muchos controles psicológicos, médicos, y tienen que tener una gran capacidad altruista y de empatizar y ayudar a las personas. Ellas pueden ser seleccionadas porque para ellas es muy importante. Lo más importante para estas mujeres suele ser sus hijos, y quieren ayudar a personas que no pueden tenerlos por sí mismas a que los tengan. Entonces, vamos, yo creo que el conocer nuestro origen biológico pues es fundamental, y lo más sano psicológicamente es que ellas puedan acceder si lo desean. Yo creo que tenemos también toda la historia de lo que ha ocurrido con las adopciones. Sí, y bueno, sabemos que las adopciones más sensatas y que mejor han evolucionado son las que ha habido pues un acceso, ¿no?, a los padres y madres biológicos, que en aquel momento pues no pudieron tener el contacto. Claro, y también se me ocurre, por ejemplo,
que esperemos que no, pero siempre el día de mañana a lo mejor hay cualquier cuestión que se necesita recurrir por cuestión de genes y de sangre y de historias así, y siempre está ideal, ¿no? Poder tener a esta persona y decir, oye, ven corriendo. Es una suerte, sí, es más el caso de la donante que de la gestante, claro, porque es la que ha aportado la parte genética, pero ella nos lo dijo desde el primer momento, que si hubiese cualquier necesidad que ella pudiese ayudar, que está ahí, o sea que vamos, que yo creo que es como muy civilizado, muy avanzado, y a lo mejor tendría que extenderse en otros países en los que las donaciones pues no son tan abiertas, porque tiene muchas ventajas desde mi punto de vista, es mi impresión. Oye, y vosotros que os habéis metido de lleno en todo esto, que sois protagonistas de esta bonita historia, ¿por qué creéis que haya gente que le cuesta tanto entender esta manera de vivir? Si es que hay alguna explicación. Yo creo que también porque desconocen. Yo también, antes de conocer lo que era la gestación subrogada, tenía mis dudas. Y fue a raíz de informarme, de leer historias de gente real que luego he conocido, que me contaban cómo había sido su experiencia, que pensé que era una buena opción para nosotros, para ser padres. Entonces, de hecho, es lo que nos pasa también diariamente, lo de comentar nuestra historia, y la gente pues no tiene nada que decir, no tiene objeciones que decir, nada malo que decir, porque bueno, es lo que nos ha pasado. A raíz de que nuestra historia también saliese en el Levante, luego en el país, bueno, muchas personas que no nos conocían pues nos han felicitado y han entendido un poco cómo es, en qué se basa la gestación subrogada. Claro. Porque seguimos aprendiendo hoy muchísimo aquí con vosotros, con Luis y con Denis. Seguimos descubriendo un poquito más de estos cuentos que merecen mucha la pena, que tienen ese mensaje que estamos hablando de él, de abrir los ojos a una nueva realidad, o una realidad que a veces es desconocida, porque las cosas cambian, aunque, Andrea, no todas. No. Papá, ¿de dónde vienen los niños? Este es un fragmento que estamos escuchando de Los Simpson, pero es una pregunta que se hacen en todas las casas de nuestro país, pero es una pregunta que yo creo que es una buena forma la que habéis buscado vosotros de responderla, ¿no? Que es una forma que cuando llegue el momento de responderla a Ornella tendréis que tirar del cuento, ¿no? Claro, además en el cuento es que hay hasta una pizarra dibujada donde se pone el huevecito, la semillita, la tripita, los 9 meses, y se explica pues que de dónde provenimos biológicamente, claro. Bueno. Además, lo único pues que no siempre, ¿no?, lo que hace referencia a la parte biológica o celular es lo que luego adoptan roles de padres y madres, sino pues que hay mucha diversidad, y ahí es donde incluimos pues distintas familias, pues familias monoparentales, familias en las que hay adopción, etcétera, etcétera, ¿no? Que es importante el hecho de transmitirlo con naturalidad, porque bueno, pues estamos avanzando hacia una sociedad mucho más empática, más abierta, más civilizada, y yo creo que estos modelos de familias están ahí, hay que reconocerlos, y es un enriquecimiento para todos. Oye, chicos, y esta manera que habéis tenido de plasmar la realidad de vuestra casa en un libro, en 2 cuentos, ¿no os planteáis a veces si es mucho abrir la intimidad demasiado? Bueno, pues puede que sí, es algo con lo que sí que nos hemos reflexionado mucho en eso. Pero sí que es importante por nuestras hijas lo de ser orgullosas de su familia, de sus papás, de su historia. Y entonces, claro, es un poco dejarlo más sencillo a la hora de contar su historia, pues que los demás sepan lo que es la gestación subrogada, sepan en qué consiste. Entonces, yo creo que, sobre todo en el futuro, resultará para ellas mucho más sencillo. Y además, no es aunque el enfoque sí que sea a lo mejor un libro para niños, en realidad la historia también es para los mayores. Efectivamente, sí, porque bueno, yo creo que es un cuento muy pedagógico, ¿no? Y que puede abrir los ojos no solo a los pequeños, porque realmente
niños y niñas no necesitan tampoco, lo entienden directamente. O sea, cuando le dices, Ornella tiene 2 papás, pues sí, lo ven claro, somos mi marido y yo, y no tienen nada que argumentar. Quizás más a los adultos, ¿no? A veces a lo que les cuesta un cambio, depende también pues hasta qué punto son flexibles, son tolerantes o tienen esa disposición a aprender y a querer cambiar. Entonces sí que es importante que los cuentos lleguen a los pequeños, pero también llegan pues a los papás, a las mamás, etcétera. Y claro, es importante que esté basados en historias reales, lo que comentabais antes. No lo hemos pensado mucho, pero creemos que es un avance social, y los avances sociales al principio pues hay personas que tienen que exponerse y contarlos porque son historias reales que hay que mirar a la cara y que nos permitan cambiar las cosas, si no, no evolucionaríamos. Yo imagino que dentro de unos años pues las historias de gestación subrogada o las historias de homoparentalidad, sea de adopción, como sean, pues no serán tan historias, sino cuentas ya algo más específico. Oye, la Claro, actitud que sea es- lo más normal del mundo. Pero es como hace años, yo creo, el típico niño que sus padres se habían divorciado y Efectivamente, era el claro. bicho raro de clase, ¿no? Pues Efectivamente, o que tenía solo una mamá porque había decidido inseminarse. Correcto. Quiero decir que hemos ido estableciendo distintos modelos de familia y que son todos válidos, por supuesto, y en ello, pues al principio, pues imagino que alguien tiene que dar el paso, ¿no? De todas maneras, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, muchas veces no es el niño ni los niños, sino los papás de los niños, ¿no? Los que meten ciertas cosas en la cabeza. Buscando información para esta entrevista vi un experimento de estos sociales que hacen en la calle. Precisamente estaba en italiano, no lo hemos puesto porque yo decía, claro, yo creo que el italiano hay veces que se entiende fácil, pero no siempre, ¿no? Entonces, bueno, era una encuesta a niños en la calle y les preguntaban un poco en plan, ¿qué piensas del amor entre hombre y hombre? Y los niños con toda la naturalidad del mundo decían, bueno, si yo no, para mí si se quieren me da totalmente igual. con Yo toda quién su soy para inocencia decir y su nada. verdad. Y entonces salía un niño rubito que decía, no, mi papá dice que son enfermos. Ahí está el reflejo, ¿no? Del problema. Claro. No es el niño, es el papá el que está Claro. generando algo malo. Claro, efectivamente. De hecho, pues muchos de los problemas que tienen, ¿no? Personas, por ejemplo, pues por homosexualidad es debido pues a los padres principalmente o a la familia. Si este niño rubito que dice eso es homosexual, pues tiene muchos más boletos para enfermar, para sufrir, para tener dolor, pero por tener un padre así, que otros niños. Entonces yo creo que claro, que cuando alguien se comporta de esa forma, incluso no es consciente de que estos temas están en todos y pueden estar en su propia familia. Entonces ya está haciendo daño no solo a quien está fuera, sino muchas veces a miembros de sus casas, que es lo que ha pasado, ¿no? Históricamente las personas que han tenido unos padres mucho más flexibles, que les han criado con modelos más tolerantes, etcétera, pues han asumido mucho más la diversidad que personas con educación rígida, más conservadora, que han sufrido mucho cuando han sido homosexuales o siguen viviendo una doble moral en la que sufren, claro. Claro. En fin, gracias a gente como vosotros que se atreve y se lanza como verdaderos equilibristas, así os llamamos desde aquí Gonzalo y yo, Desde y que luego. contáis una realidad y reivindicáis el amor por encima de todas las cosas, que yo creo que es lo que principalmente se ve en el cuento, ¿no? En los dos cuentos. Bueno, pues yo creo que poco a poco la sociedad se va concienciando y hemos encontrado, a ver qué os parece, es una canción del año 2012 y es de un chaval, pues tendrá unos 13 o 14 años, yo creo. Por ahí, sí. Sí, se llama Terence Alexandre y cuenta la historia de su familia. La canción se llama I Had Two Fathers, tengo 2 padres, a ver si intuimos de qué va. We wonen in een rijtjeshuis, we hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van een jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die twee. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn.
A que lo estáis entendiendo perfectamente. Sí, es un Hombre, mensaje muy claro. Sí, es en alemán, pero bueno, en el estribillo claramente él dice, tengo 2 padres, son 2 verdaderos padres, a veces son muy estrictos, pero son geniales. Muy bien. Es un niño que la verdad es que hay un montón de vídeos de él porque él cuenta la historia un poco, bueno, él lo cuenta cantando, vosotros en cuento, pero un poco él cuenta ya su experiencia de que le adoptaron con 1 añito y que está súper orgulloso y que si en el colegio le dicen algo, que él se mueve los hombros y dice, mira, sí, pero me quieren muchísimo, así y soy que... feliz, que al final es lo importante. Claro. Y en el colegio siempre pues te pueden decir por una cosa o por otra. Quiero decir que eso también tienes que darle herramientas y recursos a los niños y a las niñas para que sepan y pues protegerse. Yo creo que lo importante de lo que decís, sobre todo, es que tenemos una legislación. Afortunadamente España fue el 3er país del mundo en reconocer el matrimonio homosexual y la adopción o el hecho de poder tener hijos en el marco de estas familias, y cuando están los derechos de tu parte pues se puede ir adelante. Y yo creo que es lo que diferencia, ¿no?, países que tienen los derechos de los que no, el que se avanza y está todo muy reconocido. Tienes toda la razón. Nos queda todavía mucho camino, pero es verdad que bueno, vamos dando pasos. Pasitos poco a poco. Sí. De eso tenemos que estar muy orgullosos los españoles. Oye, chicos, ¿cómo se pueden conseguir vuestros libros? ¿Cómo se os puede localizar? ¿Cómo todo el mundo que esté escuchando la entrevista diga a los equilibristas, diga, oye, pues quiero saber más? Bueno, estamos intentando que lleguen también a las librerías. Entonces en el Corte Inglés se pueden encontrar y también en librerías de Madrid. Además, nosotros mismos pues hemos creado un blog en el que contamos nuestra experiencia, en el que se puede solicitar los libros. ¿Cómo es ese blog, Denis, para que todo el mundo se lo apunte en casa? Bueno, se llama Books Playground. Bueno, ahora lo compartimos nosotros también en nuestras redes sociales, chicos, para que lo tengan ahí todos los equilibristas que nos están escuchando. Oye, ¿y hay una nueva idea de otro cuento? ¿Hay una nueva historia ahí creándose en vuestras cabezas? Pues tenemos varias. Uy, a ver. A ver. Pero a ver, hemos ido adelante porque, claro, el primero está dedicado a Ornella y ahora ha venido Oriana y dijimos la hermanita, entonces... Hombre, es que si una es prota ya, la otra tiene que serlo también. Tiene su cuento, entonces estamos pensando en un cuento para su hermana. Entonces, como muchas personas que recurren a la gestación subrogada, lo hacen más de una ocasión, si pueden también, por distintas circunstancias, pues sería bonito el poder contar una historia para ha venido mi hermanita o algo así. Y sobre todo también incluir algo que se nos ha quedado un poco pendiente, aunque está algo reflejado, las motivaciones de la gestante, porque a muchas personas les cuesta entender cómo una mujer puede tener un hijo para otras personas, o sea, qué es lo que hace que puedan hacerlo. Y sí que nos gustaría pues intentar transmitir la visión, ¿no?, desde la gestante de qué es lo que le lleva a hacer esto, que en la mayoría de los casos, cuando está bien regulado, legislado, pues es un acto de amor, ¿no?, hacia los demás. Sí, bueno. y de generosidad absoluta, ¿no? Imagino. Efectivamente, también. Sí. Bueno, son personas, para mí, de mi punto de vista, con lo que he vivido, son personas excepcionales y de las que tenemos mucho que aprender, porque exponen su cuerpo, pasan, pues por todo lo que es un embarazo, etcétera, y bueno, yo creo que es algo a considerar. Claro, y luego el papel de tenerlo y separarte, ¿no? Que a lo mejor eso es lo más difícil de entender. Claro, lo que pasa es que nunca lo viven como su hijo o su hija. Claro, esa es la clave. Claro, porque si lo viviesen como me estás diciendo tú, claro, no, yo como psicólogo ya no les dejaría que entrasen ahí. Claro. No todas las mujeres pueden hacer esto. Son mujeres con unas características muy, muy particulares. Y yo creo que si llegamos a legislar en España, que confío que sí, lo importante es hacer una buena selección de por qué se hace, que nunca sea, por supuesto, por un tema económico, sino que sea por un tema de ayuda, que sean personas pues que tengan ya su familia conformada con sus hijos biológicos y que por supuesto el óvulo no sea de ellas, ¿no? Son aspectos a controlar junto a muchos otros que harán que el resultado sea exitoso. Claro que sí. Oye, chicos, vamos acercándonos ya al final de esta cuerda equilibrista que hemos extendido hasta Valencia, pero no queremos despedirnos de vosotros sin que antes nos deis un consejo a los equilibristas, ¿no? Porque nos gusta mucho todos los que paséis por aquí que nos ayudéis, ¿no?, a afrontar la vida de otra manera, vamos a llamarlo así, a poner la mirada en otro sitio.
como habéis hecho vosotros, por ejemplo, con estos cuentos. Entonces, ¿qué le podéis decir a todos los equilibristas que están en casa, que a lo mejor ellos también quieren tener una familia, pero no se atreven, por ejemplo, o no se atreven a decir una verdad, o no se atreven a querer educar de otra manera? Bueno, que... a ver. Es complicado. Por eso la última, ¿eh? Siempre dejamos... Bueno, yo lo tengo más claro. Yo creo que es un poco mirarse dentro y decir que, bueno, que si lo que tú quieres, en lo que crees, no estás haciendo daño a nadie y puedes formar una familia, sea solo o con alguien, de la forma en que tú desees, y educar y formar y seguir con la continuidad, que es uno de los procesos más bonitos de la vida desde mi punto de vista, pues adelante. Quiero decir, toda la fuerza para hacerlo, porque bueno, al final es un poco lo que nos caracteriza como seres humanos, la capacidad pues de luchar, de tener proyectos y de perpetuarnos pues a través de las personas, ¿no? que educamos, ya no digo que procreamos biológicamente, sino que en las que conformamos, educamos y transmitimos. Yo diría que adelante. Qué bueno. Y Denis. tener también un poco, echarle un poco de valor, porque a veces, no sé, en mi caso yo era una cosa que dudaba, porque no sabía si mi familia, mi entorno lo iba a aceptar, pero el hecho, bueno, pensar que no iba a hacer algo por miedo a lo que pensaran los demás, pues me hizo más reafirmarme en lo que estaba haciendo, que era lo justo. Entonces perseguí mi sueño y conseguirlo luego. Y de hecho luego, pues nada, eso ha sido una decisión que, nada, ha traído mucha felicidad en nuestro entorno, en nuestras familias, y la verdad que todos han aceptado la noticia que íbamos a ser papás y de esta forma, muy bien. Entonces ha valido la pena. Oye, ¿y habrá una tercera hermanita o hermanito? No, yo creo Vamos. Vamos un poco atareados. Estamos encantados, pero es que 2 hijas ya, una tercera, uff. Ya está bien, ya y está son muy bien. pequeñitas todavía y hay sí. mucha vida por delante, ya Sí. veremos. Si hablamos el año que viene, a ver qué nos decís. A ver qué os decimos, pero yo no sé. En fin. Oye, Denis, Luis, que muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar con vosotros. Pues yo quería agradeceros a vosotros precisamente que hagáis este tipo de programas, que tengáis estas iniciativas, que llaméis a personas pues que a lo mejor tienen una historia más diferente, ¿no? de lo que vimos habitualmente, porque ayudáis a muchísimas personas a que creen su familia, a que vivan libremente y a mejorar la sociedad. Gracias a vosotros y a los dos. Gracias. Oye, Muchas pues gracias. en serio, Qué gracias por bonito. estas palabras, de verdad. Nosotros encantadísimos, esta es vuestra casa, Radio 3 y los Equilibristas, así que cuando queráis, cogéis a Ornella y a Oriana y os venís para acá. Nos vamos para allá. Vamos mucho a Madrid, que nos gusta muchísimo. Vale, pues oye, ya estamos organizando una. Un abrazo enorme, Muy bien, chicos. un abrazo. Y Cuidaros. muchas